es jardín de las alegrías. Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos una entrevista, un diálogo entre ciudadanos, pero sobre todo vamos a tener mucho interés en la educación universitaria. Hoy me acompaña un gran amigo, el político, sociólogo y exministro de Educación, el señor Nicolás Lynch. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias a Renzo Cárdenas por la invitación y a Diálogo Ciudadano por esta formidable iniciativa de conversar, ¿no?, sobre lo que sucede en nuestro país y buscar que cada vez más peruanos y peruanas nos involucremos, ¿no?, como participantes de buscar las soluciones para el Perú. Gracias, Nicolás. Esperen los 30 segundos mientras comenzamos a compartir esta entrevista en las redes sociales, tanto en Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, todas, porque hoy los jóvenes necesitan escuchar y compartir y hacer sus consultas en el chat, porque hoy vamos a hablar de la educación universitaria. ¿Qué está pasando con la SUNEDU? ¿Las becas de Pronavec son la gran panacea? ¿Qué está pasando realmente en nuestras universidades públicas? Recordando un poco a Ángel y Ángel Parra con Me gustan los estudiantes, su hermana Violeta Parra, ¿no?, de fondo, porque, Nicolás, hace muchos años se hablaba de la reforma universitaria, ¿no? Es más, hace 100 años, ¿no?, junto con Jorge Basadre, esta generación del centenario también planteaba el tema de la reforma universitaria y comenzaron a asociarlos precisamente a estos movimientos de reivindicación, de modernismo, de tener una cátedra libre, además de poder incluir las grandes bibliotecas. Pero ahora, en el bicentenario, hablamos, o se dice, de una reforma universitaria que es comenzar a cerrar locales, por un lado, y por otro lado, tratar de corregir algo que se abrió hace 30 años, en la época de Fujimori. ¿A eso le podemos llamar reforma universitaria? Renzo, bueno, además de las gracias que ya te las di, quiero hacerte una no confesión, sino quiero señalar una postura antes de empezar a conversar. Estás con un universitario, y eso es un sesgo. Estás con un sanmarquino, con un profesor de universidad pública. Entonces, yo hablo desde ahí, desde esa experiencia y desde esa entrega, porque San Marcos no solo es experiencia, San Marcos es entrega, es finalmente amor a esos claustros. Y mi reflexión viene con toda la carga de ese compromiso. Es una reflexión que busca ser informada, inteligente, pero también apasionada. Sé que esto no comenzó ayer. San Marcos comenzó hace casi 500 años y los sanmarquinos somos partícipes de una casa rebelde que creo le ha dado mucho y mucho de bueno al Perú desde el primer momento de su historia, ¿no? Los sanmarquinos, el pabellón universitario se batió en Ayacucho, estuvo en la carga final, ¿no?, que dirigió un coronel colombiano, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Ahí estuvo el pabellón universitario. O sea, San Marcos conoce el olor de la pólvora, ¿no?, por la patria. Y quiero poner eso por delante para no quepan dudas de quién está hablando y de cómo está hablando. En realidad, Nicolás, ¿de quiénes estamos hablando? Porque estamos entre dos sanmarquinos. Entonces, tal vez haya sesgo, tal vez haya sesgo, pero el sesgo, y lo compartimos, es por la preocupación genuina de la educación universitaria frente a lo que requiere nuestro país. Y en eso precisamente va la pregunta. ¿Esta reforma universitaria que se está impulsando en el bicentenario tiene que ver con esta carga de amor a nuestra patria? Mira, dos cosas. Primero, ¿a qué nos refiere el término reforma universitaria? El término reforma universitaria se adquiere ciudadanía en América Latina con la reforma de Córdoba, ¿no?, que significa la reivindicación de la universidad pública, del cogobierno universitario, de la libertad de cátedra, de la gratuidad de la enseñanza, que son las cuestiones, los pilares
de lo que puede ser una educación universitaria de calidad. Y se ha venido, disculpa, manoseando el término en los últimos años. Y quieren pasar por reforma lo que yo considero que es el segundo gran intento de privatización de la educación superior universitaria en el Perú. El primero fracasa, el primero lo inicia Fujimori con el decreto legislativo 882, si la memoria no me falla, en 1996. El decreto es complejo, se refiere a educación básica, superior, pero lo que nos interesa en esta conversación es puntual. Crea las universidades con fines de lucro, que como nos ha recordado el rector de la UNI hace 2 semanas, en aviso pagado por esa casa de estudios, no existía antes en el Perú. La educación de iniciativa pública o privada era sin fines de lucro y la pública gratuita. Esto introduce un nuevo elemento con un contenido distorsionador muy grande. Se nos dijo en ese momento y se nos ha dicho después que fue una necesidad porque las universidades públicas no cubríamos la demanda de educación universitaria en el Perú. ¿Cómo íbamos a cubrir la demanda si de los años 60 en adelante persistentemente nos estaban secando en términos de presupuesto? Es imposible cubrir una demanda si las instituciones que tienen que hacerlo no reciben la plata para ese cometido. O sea, primera posverdad. El origen no fue porque no cubriéramos la demanda. El origen fue porque hay o hubieron quienes tenían o querían un buen negocio, ¿no es cierto? Y dicen que en esa época, en los 90, los mejores negocios en el Perú eran la seguridad por el terrorismo y la educación por la falta de esperanzas de la gente en otros sectores. Entonces, primer intento de privatización, universidades con fines de lucro, que llegaron a ser en su mejor momento algo más de 90, me parece, 85, 90, no sé la cifra exacta, no la recuerdo. Un gran pasar gato por liebre a cientos de miles de estudiantes y padres de familia, porque el compromiso universitario sabemos todos que es familiar, ¿no es cierto? Aunque no paguen nada en la universidad pública, tienen que sostener a esa chica, a ese muchacho, 5 o más años, ¿no? Y eso es un presupuesto en la familia. Nicolás, pero tal vez en su momento dijeron, bueno, hay que cerrar esta brecha, ¿no? Que haya más universitarios porque el país necesita desarrollarse, pero parece que al contrario, ¿no? Se acrecentaron las brechas, porque quien pudo acceder a universidad privada era quien tenía plata en el bolsillo y no necesariamente todos los chicos que tenían las ganas, el deseo de salir adelante, porque no tenían ese impulso por parte del Estado. Se suponía que debían ir a las universidades públicas. Bueno, pero frente a este fenómeno hay una reacción en varias universidades públicas y privadas. Me refiero a San Marcos, a la UNI, a la Católica, a Cayetano, a la Universidad de Lima. Nos juntamos a principios del siglo XXI, un conjunto de profesores universitarios preocupados por esta situación. Y ahí empieza lo que el año 2014 se va a plantear en la Ley 3220. Es una década y más de debate. En casi, el otro día los contaba porque los tengo archivados, casi 40 talleres en todo el Perú que hicimos punto por punto, aspecto por aspecto de lo que debía ser, yo lo llamaba en la época una segunda reforma universitaria, pero pensando en Córdoba, no en la billetera de los negociantes, ¿no? Y eso se plasma el año 2009 en un primer proyecto de ley que yo redacto para la Comisión de Educación del Congreso de la República, contratado por el Congreso además, ¿no? Por lo demás, me acuerdo que me prometieron 10.000 soles y me pagaron 5.000, pero ahí entregué mi proyecto, ¿no? Además, esto lo he dicho muchas veces, que en realidad ese proyecto recogió, y me contrataron después como consultor, y en fin, como producto de esas discusiones, salió, se quedó en proyecto, no pasó de la comisión. Claro, había una tremenda influencia de los dueños de las universidades, llamadas chicha, negocio, con fines de lucro, como se quiera. Ese proyecto lo retoma el general Mora
Y buena parte de la actual ley es tomada de allí. Es más, nos dicen a los que alzamos la voz hoy, ustedes se oponen a que haya un organismo regulador de la universidad. Jamás. Por el contrario, considerábamos que la antigua ANR, Asamblea Nacional de Rectores, había sido ineficaz para poder organizar la nueva realidad universitaria, ¿no? Y su hijo, el CONAFU, esta Comisión de Autorización de Funcionamiento, no solo ineficaz, terrible, ¿no? Hizo cosas innombrables. La creación masiva, que en un artículo llamé hemorragia universitaria. Bueno, conscientes de ello, sabíamos que tenía que haber un órgano regulador, que no podía ser la coordinación de los rectores, que tenía que ser un órgano de especialistas. Yo participé en la comisión de asesoramiento de la ley 3220 que el general Mora gentilmente me invitó con otros especialistas. Y ahí, en el capítulo 2, señalamos el Consejo Nacional de Universidades, que era un órgano que nacía de la propia universidad, sin ser de ninguna en específico, sin tener representación de los rectores que inmediatamente desarrollan una representación corporativa, un órgano especializado, ¿no? Que viniera de la universidad. Habían posiciones distintas, uno decía que debían ser los profesores principales doctores que lo eligieran, en fin, otros decían que había que haber delegados del Poder Ejecutivo. Todos sabíamos que teníamos que llegar a una tranza, pero que naciera de la universidad. Cuando esto estaba por aprobarse, como si hubiera sido ayer, me llama Mora y me dice, ¿sabes que ha venido el ministro de Educación, el señor Jaime Saavedra, con sus asesores, y me ha traído un nuevo capítulo 2? ¿Cómo le digo? No era el Consejo Nacional de Universidades, no. Ahora quieren que se ponga la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, el actual SUNEDU. ¿Y ¿Cuál usted era qué le la gran dijo? diferencia? ¿Cuál era la gran diferencia ahí? Que el SUNEDU lo elige el Ministerio de Educación. O mejor dicho, llaman a un concurso con bases del Ministerio de Educación, una comisión que nombra el ministro, califica a los postulantes, hace ternas y finalmente el Consejo Nacional de Educación, que es nombrado por el ministro de Educación, hace la selección final. O sea, es decir, todo el proceso lo hace el gobierno de turno. Así es, el gobierno de turno y el ministro que está sentado en el lugar. O sea, todo queda en casa. O sea, no respeta el propio espíritu universitario, que precisamente es la autonomía de la universidad. Así es, ese es el fondo de la cuestión, no es un órgano universitario. Con lo cual no estoy diciendo que hagamos una instancia endogámica como era la ANR. No, que salga de la universidad formado por especialistas, pero que tenga una calidad especial, que sea legítimo. O sea, que los que van a ser regulados sean conscientes de que quien los está regulando tiene derecho a regularlos. Hoy la gente se ríe del SUNEDU, ¿no? Le hace caso porque el SUNEDU tiene el chicote, pero punto, ¿no? Entonces, precisamente ahí ese es el origen del SUNEDU, es muy importante. Saavedra y luego sus asistentes, sus lugartenientes, la señora Martens, el señor Benavides, que son, digamos, los que continúan su política, ¿no? Son gente de fuera de la universidad, que quiere regimentar la universidad. ¿Para qué? Para implementar, y esta es mi tesis, un segundo intento de privatización de la universidad peruana. Y ya no el primero que le fracasó. Para eso el SUNEDU, haciendo bien, ha cerrado 48 universidades y ayer le ha negado la licencia a Pedro Ruiz Gallo, que es un caso que podríamos discutir en otro momento. 49. Pero en lo fundamental ese proceso está bien. Había allí mucho problema que había que barrer y poner en su lugar, ¿no es cierto? Pero ellos implementan un segundo proceso de privatización. ¿Y en qué consiste? Que no es privativo del Perú. Esto viene del Banco Mundial. El Banco Mundial desarrolla la siguiente tesis. Hay que financiar la demanda y ya no la oferta en educación universitaria. ¿Qué significa esto? Significa que ya no hay que financiar a las universidades públicas, que serían la oferta, sino la demanda a los estudiantes para que vayan a estudiar donde quieran, público o privado. Ese es el origen de Pronavec, mejor dicho,
de beca 18 dentro de Pronavec, porque Pronavec es más antiguo todavía, y varias otras becas menores, ¿no? ¿Cuál es el programa de educación para los estudiantes de menos recursos? ¿Cuál es el programa de educación universitaria que ha tenido el Estado peruano? Las universidades públicas. Si hay una mayor demanda, habría que fortalecer a las universidades públicas. Es más, una disposición complementaria que se olvidaron de borrar, Saavedra y compañía, señala que hay que crear el programa de fortalecimiento de las universidades públicas en el Perú, el programa de fortalecimiento de la calidad, un título parecido, y señala las 12 universidades en la ley 3220, presididas por San Marcos, o sea, las públicas más antiguas, y que tienen la mayor cantidad del alumnado, los 2/3, el 75% del alumnado, por donde debe empezar este programa. Pero no, paralelamente a que crean el SUNEDU, crean Beca 18, de 2013, 2014 en adelante. Y si Beca 18 pues tuviera 20 millones de soles de presupuesto, nadie se preocuparía de Beca 18, ¿no? Pero no es así. Pero tenían entre 800 y 1.000 millones de soles de presupuesto. Para que todos nuestros televidentes, ¿no? Todos los cibernautas nos puedan entender. Estamos hablando de un presupuesto altísimo, nunca antes visto, que van a financiar la educación de jóvenes, pero van directamente a las universidades privadas. La universidad pública, que ahora en tiempos de pandemia, todo el mundo como gallina sin cabeza comienza a ver dónde están los investigadores, dónde están nuestros doctores, pues no se invierte realmente nada o muy poco en las universidades públicas porque los 800 millones se van para universidades como USIL, UPC u otra más. Y vemos en los últimos años el crecimiento exponencial de estas universidades. ¿Es así o me equivoco? Mira, todas las universidades públicas, las 51 públicas, han tenido en su mejor año, 2018-2019, 2.500 millones de soles de presupuesto. Claro, con recursos propios van hasta 4.000, pero lo que da el Tesoro son 2.500 millones. Y le da el Tesoro a Beca 18 entre 800 y 1.000 millones. O sea, entre un 35 y 40% de la calidad de todas las públicas le da al programa de Beca 18, ¿no? Y bueno, como nuevamente cito al doctor Alba, rector de la UNI, padre de la actual ministra de Economía, ¿no? En su comunicado público de hace 2 semanas, quejándose de esta situación, ¿no? Él dice, muy bien, señores, cierren las universidades de negocio. No existían antes del 96, pero ¿y las exoneraciones y los subsidios que reciben las privadas? ¿Por qué no nos dan esa plata? ¿No dicen que nosotros no aumentamos vacantes? Bueno, la unidad 30% más vacantes el próximo año si es que le aumentan consecuentemente el presupuesto, ¿no? Entonces, ese es el problema. No solo es Beca 18, también hay muchas otras exoneraciones y subsidios que le dé el Estado a la universidad privada. Fernanda Zafocarda, una especialista argentina en educación universitaria, dice que esta es precisamente hoy en América Latina, creo yo con inspiración conjunta del Banco Mundial, la manera de privatizar la universidad. Ahora, dándole dinero público a las universidades privadas. Yo no reprendo a ninguna universidad privada, porque las universidades privadas con fines de lucro son negocios, y los empresarios donde ponen el ojo y ven negocio, hacen negocio. El problema es la responsabilidad del Estado. Correcto. Ese es el problema de fondo. Nicolás, hay un tema aquí que muchas veces desde nuestra casa universitaria de San Marcos o desde Lima, pocas veces lo tocamos porque no se escuchan las voces de los jóvenes en las regiones. Muchos empresas, proyectos y demás que se desarrollan en la región dicen no hay los profesionales que necesito aquí, porque no se está realmente previendo, coordinando, gestando carreras universitarias para los recursos de esas regiones. No hay ofertas, ni tampoco están ligadas las ofertas laborales con los programas universitarios que existen. Entonces nos llenamos por temporadas, ¿no? Hace tiempo un montón de comunicadores, un montón de administradores. Pero ¿y dónde está el resto de carreras
técnicas, porque no solamente responde al tema de la universidad, sino también qué pasa con el resto, con las carreras tecnológicas. Mira, sobre los estudiantes del conjunto de nuestro país, no solo Lima, y me parece muy importante que haya señalado el punto. Debo decir dos cosas. Primero, hace unos meses cuando se cerraron, se empezaron a cerrar las universidades que no podían obtener licencia, se dijo de repente que vayan a las públicas. Y yo fui, creo que la única o una de las pocas voces que en mi Facebook puse un post diciendo, un momentito, señores, San Marcos con el dinero que recibe el Tesoro Público más sus recursos propios no llega a financiar la mitad de lo que tiene que hacer. ¿Cómo nos van a dar nuevos estudiantes? Yo no me opongo a recibir nuevos estudiantes y a ayudar en esta situación, pero tienen que venir con su pan bajo el brazo. Me cayó una tunda de gente, ¿cómo es posible? ¿No quiere ser solidario? Señor, No se trata de eso. por favor, sí, vayan a una universidad pública. Pero Vean que nos desenvolvemos. hay otro detalle, Nicolás, que me gustaría saber tu punto de vista, porque, correcto, se tenían que cerrar algunas universidades, pero nadie conoce, ningún padre de familia, madre de familia que ha apostado por la educación de sus hijos, empeñando sus cosas, vendiendo de ambulante, lo que sea, en las diferentes regiones, a los cientos de miles de estudiantes, nadie conoce qué va a pasar con sus hijos. Nadie sabe, simplemente le cerraron la casa. Hay una solución muy clara. El Estado tiene una responsabilidad. Un esfuerzo ahí. Conjunto de las universidades públicas con el financiamiento del Estado y de las universidades privadas a las que les ha ido muy bien. Porque esta legislación, si bien ha cerrado 49 universidades, también ha engordado un par de docenas, ¿no? Como nunca habíamos sabido en este país. Y, en fin, siguieron las reglas, las siguieron bien, bien por ellos. Pero yo creo que junto con el Estado tienen que mojarse. Y nosotros estamos dispuestos a recibir, pero con su pan bajo el brazo. Porque lo contrario sería una irresponsabilidad. Pero te digo una segunda cosa para los estudiantes del interior del país que es importante señalar, tú ya lo comenzaste a decir. La planificación universitaria que pueda articular oferta con demanda, ¿dónde mejor que hacerla a partir de la universidad pública? ¿No? La universidad que se supone que es el hogar de la nación, ¿no? Justamente potenciar las universidades públicas para que puedan producir esa articulación entre oferta y demanda. Y para que no haya lo que tú señalas, que lo vemos por todo el Perú, ¿no? Universidades colindantes, muchas veces públicas, de una y otra provincia, ¿no? Que enseñan lo mismo y que simplemente están educando personas que van a tener que irse a ejercer o fuera de su región o fuera del país, ¿no? Pero por eso, ahí está la universidad pública. Repito, con ese dinero de beca 18, con esos 800 millones de soles al año que financian el programa de fortalecimiento de la calidad de las universidades públicas, que ya está en la ley universitaria. Todo el día nos dicen, cumplimos la ley universitaria, los que se oponen no la quieren cumplir, yo la quiero cumplir. Como era en su versión original, cuarta disposición complementaria, programa de fortalecimiento de la universidad pública. Ahí están. O sea, nosotros somos el programa histórico del Estado peruano para darle educación universitaria a los que no tienen recursos. ¿Por qué se inventan programas? Esa es la pregunta. Y acá hay un tema de fondo, tal vez, que es cómo estamos percibiendo nosotros a la universidad en sí en relación con el Estado y la sociedad. Porque parece que nos hemos comprado como sociedad la idea de que el libre mercado tiene que ser para todo, absolutamente para todo, pero nos olvidamos del rol que tiene el propio Estado en generar la riqueza en educación, la riqueza en oportunidad. O sea, nos olvidamos muchas veces como ciudadanos de exigir a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, esta inversión real en la educación del país, no solamente en los menores, sino sobre todo en los jóvenes que ya están en edad de producir y que no encuentran esas oportunidades. Confundimos sociedad de mercado con sociedad democrática. Yo aspiro a una sociedad democrática, donde el mercado puede ser una de las formas económicas
de desarrollo. No la única, por supuesto, pero sí una de las formas importantes. Pero no puede reemplazar a la democracia como participación, como representación política. Y los ciudadanos tienen condiciones de desarrollo en la existencia de servicios públicos fuertes. Y esos servicios públicos, para ser tales, no pueden estar en el mercado. O sea, la educación, la salud, las pensiones, que tanto se ha debatido sobre ellas, no pueden ser mercancías. En ningún país desarrollado son mercancías. Acá nos han vendido el cuento que son mercancías, ¿no? En Estados Unidos hay universidades públicas por todas partes. La educación básica es gratuita en cada distrito escolar. Se financia a partir del impuesto empresarial, al impuesto predial. En todos los países del occidente capitalista, las pensiones son a partir de los sistemas de reparto. Estos sistemas de cuenta individual son para engañarnos a nosotros, ¿no? Y para que unos cuantos empresarios ganen mucha plata. O sea, se han puesto las cosas al revés. Los derechos fundamentales no pueden estar en el mercado. Pero precisamente es curioso, por llamarlo menos, de que estos grandes técnicos que están al frente de la educación de nuestro país no estén planteando los temas como son. Porque poner un poco de maquillaje, cerrar universidades y dejar a los ciudadanos en la calle, sin una alternativa real y sin dejar a la nación precisamente con estructuras que la puedan hacer viable en el bicentenario, no precisamente son decisiones inteligentes, ¿no? Bueno, es un tema ideológico, pues están pensando en una sociedad de mercado, no en una sociedad democrática, ¿no? Desafortunadamente, esta hegemonía de las ideas neoliberales ha calado demasiado en nuestro país y estamos viendo el daño que ha hecho cuando nos encuentra en muy malas condiciones para enfrentar la tragedia de la pandemia actual, ¿no? Por ejemplo, creo que este es un ejemplo de, digamos, que todos podemos observar fácilmente, ¿no? Para ir finalizando, Nicolás, parece que estamos hablando de estos temas pues entre especialistas, entre gente que ama la patria, pero ¿dónde se involucran los jóvenes precisamente en su propia lucha, en su propio tiempo histórico, en su propia dinámica? Parece que los hemos dejado de lado en esta discusión de grandes. Ellos, ¿qué reclaman? De ninguna manera, mira, yo creo que esta pandemia, con todo el horror y la muerte que nos ha traído, desafortunadamente, ¿no? Tragedias desde personales, familiares, hasta regionales y nacionales, nos enseña también. Nos enseña que estos problemas de crisis sanitaria que estamos enfrentando, estos problemas de crisis de hambre que estamos enfrentando cotidianamente en nuestro país, por supuesto que necesitan una respuesta inmediata, porque la gente come todos los días, ¿no? Pero así como necesita renta básica universal, así como necesita afiatar determinadas variables del sistema de salud de inmediato, así como necesita la participación de la sociedad organizada, también tiene que ser el sonido de una campana, de una alarma en nuestra cabeza para entender que los problemas pueden tener una salida inmediata con alguna u otra solución creativa, pero soluciones de largo plazo solo vamos a tener si logramos una transformación democrática del Perú. Si logramos que este país constituya finalmente una sociedad democrática, una sociedad de ciudadanos que sean sujetos de derechos y donde esos derechos no sean negocio, ¿no? Yo no estoy en contra del negocio privado, por si acaso, ¿no? Como tampoco de las empresas públicas, no soy un fundamentalista, pero creo que hay cosas que no pueden ser negocio. Creo que hay cosas que tenemos que resolver solidariamente entre todos. Y creo que ahora hablamos de la universidad, quizás de la pandemia por la dureza con la que nos golpea, pero en el futuro inmediato tenemos que buscar salidas hacia adelante en este sentido. No puede triunfar la codicia en esta coyuntura. Tiene que triunfar la solidaridad. Y yo creo que los jóvenes, y se lo digo a mis estudiantes de San Marcos en cada clase, los jóvenes tienen el deber hoy día de involucrarse, ¿no? Tienen el deber hoy día de involucrarse. Los que ya peinamos canas hace rato, estamos de salida de la vida, ¿no?
pero ese gran contingente, esa abrumadora mayoría nacional menor de 30, 35 años, es a los que les toca involucrarse. Tenemos elecciones ahora dentro de pocos meses, ¿no? Que sea un voto informado, que no nos quejemos del que ha salido elegido, ¿no? Que sea, ¿no? Alguien que surge de nuestro sudor, de nuestras lágrimas, de nuestra sangre, de nuestro involucramiento en los problemas del país. Solo así habrá un mejor país. Y es importante, Nicolás, precisamente que la ciudadanía comience a involucrarse ahora que tenemos este boom digital, comience a ver cómo son otras realidades, otros países, cómo realmente se manejan los mercados, las relaciones con los gobiernos, entre autoridades, cómo va la democracia, que no pensemos que lo que tenemos en el Perú es la panacea, estamos lejísimos de ser una sociedad, diría, decente, donde la gente puede encontrar salud, educación, donde tenga confianza con su ciudadanía, con la seguridad. Pero creo que es importante fortalecer precisamente el diálogo y el empoderamiento ciudadano. Yo te agradezco mucho este tiempo de entrevista y además para buscarte estás en las redes sociales también, ¿no? También, también. Sí, sí, en mi propio Facebook, en Nueva República, que es un grupo que tenemos con unos amigos, en Otra Mirada, en fin, sí, claro que sí. Y yo creo que, repito, hay que involucrarnos. Y Renzo, felicito nuevamente tu iniciativa y te agradezco a ti, a Diálogo Ciudadano, por la invitación. Muchísimas gracias, Nicolás. Será hasta la próxima, tal vez muy pronto, porque necesitamos seguir empoderando a la ciudadanía. Nos vemos. Nos vemos. Amigos de Diálogo Ciudadano, hemos estado con el ex ministro de Educación, sociólogo y político Nicolás Lynch, hablando sobre la contrarreforma universitaria, qué es lo que ha ocurrido, cuál era el espíritu de ella y qué es lo que nos toca a los ciudadanos, a los jóvenes y adultos, que es involucrarnos, informarnos, hacer democracia real, participar y poder construir una mejor ciudadanía, empezando con el fortalecimiento de nuestras universidades públicas y privadas, pero especialmente la educación pública en todas las regiones del Perú. Muchísimas gracias. El día de mañana continuamos con más diálogo y empoderamiento ciudadano. Adiós.